Hola familia, soy David y hoy en Similar Opinion vamos a hablar de el por qué considero yo personalmente que aunque los políticos hagan malas gestiones administrativas siguen ganando. Yo considero que más allá de un problema de falta de educación, se debe a un problema de necesidades básicas. ¿A qué me refiero con necesidades básicas? Me refiero a que para que una persona en realidad se sienta agradecida por lo mínimo que le puede brindar un político para lo que conocemos popularmente como comprar su voto, o al menos en mi país sería el típico jueguito de que van a las barriadas humildes, regalan bolsitas de comida, unos vales con algunos dólares y después de ganar las elecciones o perderlas, más nunca se vuelven a aparecer. Claramente sabemos que si un político que no conocemos en los 20 años de vida que llevamos viviendo en esa zona, que no le interesa esa zona, solamente cuando vienen las elecciones. Es algo claro, es algo lógico. No hay un debate acerca de que todo esto son simplemente juegos de publicidad y estrategia para poder ganar las elecciones. Pero la pregunta base sería, ¿por qué las personas caen en esto? No tenemos una única respuesta, porque son demasiados factores. Al entender que son demasiados factores, ellos abordan estos temas desde diferentes estrategias. Pancartas, fotos, suéteres, videos y la que nos interesa hoy, el subsidio, entre comillas, de necesidades básicas. Cuando tú eres una persona que en realidad pasa bastante trabajo, créeme que si un día llega una persona con la cantidad de salario que tú te ganas trabajando en 2 semanas y te dice, oye mira, vienen las elecciones, toma esto para ti, aunque tú sepas que esa persona no es tal vez la adecuada o no hizo lo adecuado para poder tener tu voto, como individuo te sientes agradecido, porque eso que él te brindó, nadie te lo iba a venir a brindar. Es un esquema de problemas que no entiende la clase media ni la clase alta. Es un esquema de problemas que solo entiende la clase baja. Y como en la mayoría de los países, la clase baja es la mayoría de la población. Por eso, la publicidad política se dirige a la clase baja. Ustedes no ven que en las mejores barriadas haya políticos repartiendo galletas ni pancartas de políticos. Casi nunca. ¿Dónde están? En los barrios de la clase baja y clase media baja. ¿Por qué? Porque estos proyectos van dirigidos porque somos la mayoría de la población. Entonces, ¿por qué las personas caen en esto? Yo considero que por 3 motivos. Si bien ya sabemos que hay varios factores que influyen en que las personas realmente caigan en esta tentación, por así decirlo, de regalar su voto, los que yo considero los 3 prioritarios y contra los que no podemos decir que vamos a combatir porque no hay una forma real de combatirlos, son los siguientes. Número 1. La falta de insumos básicos. Hay personas que, por los motivos que quieran nombrar, sea que no consiguen trabajo, que no quieren trabajar, que no pueden, por la razón que sea, en realidad no tienen casi nada. Y que llegue un político un día a ofrecerle X cantidad de dinero, aunque sea poco, para ellos es mucho. Y sienten como seres humanos ese agradecimiento, que fue el factor que dijimos en antes. Por eso se dirigen a las zonas clase media baja y clase baja, muy baja. Porque son a las zonas donde pueden realizar este tipo de proyectos. Porque no puedes ir a la zona de clase media o de clase media alta y alta a ofrecerle poca cantidad de dinero porque ellos no lo necesitan. Sin embargo, sí lo necesita una persona que vive en la clase baja o clase media muy baja. El segundo factor sería porque incluso la gente con estudios universitarios hace este tipo de cosas. Hablo específicamente de la falta de formación a la hora de emitir un voto. La mayoría de los políticos que conocemos usualmente ya tienen una carrera política trascendente. Eso significa que podemos investigar cómo ellos administraron su gestión política en ese entonces. Claro, es una tarea que consideramos innecesaria, ya que las personas se dejan llevar por eso de las ayudas que le dan y las personas de clase alta se dejan influenciar la mayoría de veces en qué les conviene a ellos para sus empresas, asociaciones o beneficios propios. Entonces ya dijimos, primer factor, falta de insumos básicos. Segundo factor, falta de formación. ¿Cuál es el tercer factor y el más importante? El tradicionalismo. ¿A qué me refiero con tradicionalismo? Bueno, si tú tienes cornflake pero no tienes leche, no vas a cenar cornflake con leche porque te falta algo. Entonces te diriges a otra comida.
Y aunque sea un ejemplo un poco tonto, la verdad se adapta perfectamente a la situación en la que vivimos. Como Latinoamérica usualmente no es una zona donde nos distingamos por tener los mejores bienes infraestructurales y sociopolíticos, también económicamente hablando, nos enseñaron a que el tradicionalismo es muy importante, que debemos arraigarnos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces y de nuestra cultura como sociedad. Por eso es que, por ejemplo, muchas de las mejores hinchadas son de Latinoamérica. Nos enseñaron que debemos sentir amor, debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Y eso es lo que pasa. Usualmente ni siquiera conocemos los proyectos de los políticos, ni la actitud de los políticos, ni el historial trascendental de los políticos, pero por el simple hecho de que nuestro corazón nos dice, así mismo nos dejamos llevar por esa emoción, por esos discursos que nos tocan un poquito el corazón y nos dejamos influenciar por eso. Y en esto erran tanto clase alta, media y baja. Se dejan llevar por ese tradicionalismo que nos infundaron y en vez de basarse en hechos lógicos para emitir un voto, se basan en las sensaciones que le transmite de primera, que es el error, dicho político con determinado argumento o determinado discurso. Yo considero que esas son las 3 razones por las que casi siempre un político, aunque tuvo una mala gestión, vuelve a ganar. Número 1, falta de insumos básicos en sus votantes. Número 2, falta de formación. Y número 3, errado tradicionalismo sociocultural. Espero que este video le haya servido para algo, para simplemente reflexionar un poco y tomarlo en consideración, ya que nunca es malo aprender un poco de nuestra sociedad. Al final vivimos en una y nunca vamos a dejar de vivir en una, a menos que nos volvamos nómadas de las montañas. Así que esto fue todo, por lo que nos vemos la próxima semana.